Shalom a todos, ¿cómo están? Buen día. Tenemos una porción interesante este día. Lo relevante de esta porción es que se llama Pinjas o Pinejas, pero yo no voy a hablar de él. Quiero ver la transmisión y he hecho precisamente un trabajo acerca de la transición. Eso es una de las complejidades más grandes que pueda haber, tanto físicamente como espiritualmente. En nuestro país, la transición se hizo de varias formas. Precisamente de eso vamos a hablar. ¿Cómo fue la transición de un hombre a otro hombre? ¿Cómo es la transición en los países y en todas partes cuando alguien deja de estar presente, cuando alguien deja de ser el principal? Y en este caso estamos hablando de un héroe. El héroe es, y lleva el nombre de esta porción, se llama Pinjas. Lo vamos a llamar Pinjas para que sea más fácil de entender. Pinjas resulta ser que es un héroe nacional. Gracias a él, una gran pandemia terminó. Y eso obviamente lo coloca en una posición de honor. Tan es así que se piensa que el indicado para ocupar el lugar de Moshe podría ser o él o su familia. Pero aquí lo interesante de esta porción es que no resulta ser Pinjas el elegido. No resulta ser ningún familiar directo de Moshe. Y eso es lo más asombroso. ¿Por qué razón se escoge a Yehoshua, al cual llamamos también Josué? ¿Por qué se le elige a él? ¿Cuál es la razón de elegir a alguien si yo tengo familiares, si yo tengo amigos? Aquí lo que nosotros tenemos que observar, y creo que es muy importante para todos nosotros, el saber que si vas tú a trabajar en las cosas de Hashem, y es importante que lo sepamos, tenemos que entender que alguien en un momento, no somos eternos, lamentablemente, no podemos estar aquí. Dice que si con fuerza 80 años, pero conforme van pasando los años, vemos dificultades a nosotros en esta época que llegan a dolernos los huesos, nos llegan a doler el cuerpo, ya no tenemos la misma vitalidad que teníamos cuando éramos jóvenes. Vemos a Moshe Rabbeinu de casi 120 años y está como si nada hubiera pasado en su vida. Sin embargo, cuando nosotros cometemos errores espirituales graves, llamémosle así, entonces Hashem determina que Moshe no va a entrar a la tierra de promesa. Y eso es muy lamentable para él porque precisamente hay una escritura que parece ser que Hashem ya quitó ese decreto en su contra. Y él está más animado que nunca. Sin embargo, en esta porción se le dice, tú no entras, Moshe. Y entonces Moshe, fíjese qué atrevido Moshe. Moshe le dice a Dios lo que tiene que hacer. Y eso es asombroso. Vean la relación entre un siervo, un verdadero siervo de Dios y Dios, precisamente. No es Dios el que le está diciendo a Moshe, sino es Moshe el que le dice a Dios. Y eso es interesante en esta porción. Entonces, cuando esto está sucediendo, se toma la decisión, de acuerdo a Hashem, de que no es su familia, no es ninguno de sus amigos, no hay parientes de por medio, y menos por dedazo. Eso es algo que ocurría en nuestro país, lamentablemente, todo era por dedazo. Tú eres el elegido, le llamábamos el tapado y listo. El tapado no era Pinjas, el tapado no era ninguno de sus hijos, el tapado no era ninguno de sus amigos, sino no había tal tapado. Era muy clara la decisión de Hashem de escoger a un hombre que había mostrado cualidades mismas que vamos a mencionar en esta instancia. ¿Por qué razón tenemos que mencionar esas cualidades? Dice la escritura, el que anhela obispado, buena obra desea. Y eso es importante que lo sepamos. Hay en las congregaciones, hay por supuesto ancianos, hay diáconos, y ellos son parte de lo que podríamos llamar, en cuestión de similitud, lo que sería una, ¿cómo se llama esto cuando es un grupito que tenemos nosotros? ¿Se me fue ahorita el nombre? No, somos tres. ¿Cómo se le llama eso? Un bedín. Un bedín en el cual se toman decisiones. Y precisamente dentro de esas decisiones, lo más increíble es cómo elegir a una persona y cómo esa persona va a cubrir
las necesidades del pueblo de acuerdo al mismo tamaño de este siervo de Dios que es Moshe Rabbeinu. Nada sencillo. ¿Cuál sería la credibilidad de este hombre? Realmente esa era la primera complejidad. Y obviamente en ese llamado Sanedrín, en ese Sanedrín estaban los ancianos. Y esos ancianos tenían que determinar si sí o si no. Aunque Hashem ya lo había destinado, finalmente, pues llegar a ocupar el puesto de honor y darse cuenta que no tenemos, decimos en un dicho, decimos, no le llenaba los zapatos a Moshe. Entonces, vamos a ver esos detalles, por qué razón sí tomó autoridad y sí fue el indicado. Obviamente, estoy hablando a las comunidades, porque dentro de estas comunidades hay personas que van a ocupar puestos de honor. Hay personas que están destinadas a ocupar esos lugares, pero hay una razón para que esas personas ocupen esos lugares. ¿Y cuál es la razón? Las cualidades. Todos y cada uno de nosotros tenemos cualidades buenas. Quiero que lo sepas. Y quiero que sepas también que hay cualidades malas. Pero en el caso de Yehoshua, parece ser que las cualidades malas no existían. Sin embargo, estaban ahí. ¿Qué fue lo que hizo este hombre para lograr ser el elegido? ¿Qué fue lo que hizo este hombre para lograr ese propósito que nunca se propuso? Y eso es muy importante. Cuando tú estás sirviendo a Dios, una de las cosas por las cuales Dios te escoge es que tú no ambicionas nada. Las personas ambiciosas no entran dentro de los planes de Dios. Las personas humildes son las que entran dentro de los planes de Dios, amado hermano. Eso es importante que lo sepas. Sé humilde, sé manso. No pelees, no golpees, no empujes. Todo va a venir de acuerdo a lo que está destinado en tu vida. Y el destino lo ha marcado ayer, pero tenemos que entender algo y es importante que lo sepas. Ese destino puede ser modificado de acuerdo a tu entrega, a tu sacrificio, a tu devoción. Y eso es importante que lo sepas, porque ¿quién no desea tener éxito? Yo les pregunto en este momento, ¿quién quiere tener éxito? Levante la mano el que quiera tener éxito. Pues todos. ¿Y quién, pero sobre todo, quién no quiere prosperidad? Pues caramba, la prosperidad te va a dar todo tipo de cosas, ¿no? ¿Se acuerda usted en las porciones anteriores? Un hombre próspero, pero quería más y quería más. Entonces la prosperidad también viene de parte del cielo, pero de acuerdo a tu conducta. Y es importante que cuidemos nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nuestra conducta va a ser un testimonio para otros. La conducta nos va a permitir muchas cosas. Aquí vemos una cuestión también interesante en esta porción. La relación entre maestro y discípulo. ¿Cómo te estás llevando con tus maestros? ¿Cómo se está usted, discípulo, llevando con el maestro? ¿Y cómo el maestro se está llevando con los discípulos? Aquí se interactúa. No podemos nosotros pensar que por el hecho de que tú ya aprendiste, vas a abandonar a tu maestro. Déjame decirte que por casi 40 años, si no es poco más, Moshe tuvo una relación estrecha con su discípulo Yehoshua. Pero Yehoshua no fue de esos discípulos ingratos que abandonó a su maestro, sino se mantuvo fiel hasta que él dejó de existir para el pueblo. Y eso es importante que lo sepas, amados. Sí, obviamente tú vas a tener tu propio destino, tú vas a tener quizá tu propia vida. Hay testimonios y no me gusta hablar mucho acerca de mí, pero tengo que hacerlo. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando al lado de un hombre, incluso yo fui un servidor para él, pero no estoy hablando de servidor dentro de la congregación, sino era yo servidor a las necesidades que él tenía. ¿Y cuáles eran? Si él me hacía una llamada, me decía, ven, yo no ponía peros. Si él me decía, me siento mal, yo acudía inmediatamente a ver qué era lo que podíamos hacer para que el siervo de Dios
se sintiera bien y ayudarlo, hasta hacer qué hacer, amados, yo y mi esposa. Un siervo es un siervo verdadero. Y este es el caso de una de las cualidades de este hombre. Nunca se desapegó a su maestro. Nunca, escuchó usted bien, nunca. Porque cuando tú creces ya un poquito y ya sabes un poquito o un muchito, ¿qué crees que haces? Te pintas de colores y te olvidas que tenías un maestro y te olvidas si tiene necesidades o no. Te olvidas de él para hacer tu propio reino. Y eso no es correcto, porque la Biblia nos enseña que la fidelidad de este hombre, la lealtad de este hombre era amplia. Y eso lo podemos ver en las escrituras y lo podemos ver en esta misma historia, amados hermanos. Pero hay unas condiciones para el éxito y la prosperidad. No vienen porque sí. Se necesitan buenas cualidades a saber. ¿Cuáles serían? Una de ellas, ser servidor. ¿Quieres lavarle los calcetines a Moshe? Vamos a llamarle así, no usaban calcetines. ¿Quieres lavarle los calzones? Bueno, ya lo dije, ni modo, los calzones. Pues sí, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque eres servidor. A veces hay personas que tú le dices a alguien, barra aquí, por favor, hermano, ¿y qué cree? No, ya lo ofendió porque es licenciado, porque se quemó las pestañas en la universidad. ¿Cómo lo puedes ofender diciendo que barra? ¿Cómo lo puedes ofender diciendo que trapee? No, eso es para gente inculta. Y eso muestra el corazón de las personas. Los servidores, y es el caso de Josué, que realizaba su servicio no para sacar provecho de ello, porque entendía que servía a un siervo de Hashem. Y lo que tú tienes que entender, amado hermano mío, es que tú estás sirviendo a un siervo de Hashem. Tú no puedes catalogar, tú no puedes comparar entre unos y otros. Tú simplemente sirve. ¿Qué decía el maestro acerca del servicio? Porque esa es la esencia del servicio. Vamos a leer tres escrituras. Marcos 9:35, Marcos 10:45 y Mateo 20:28. Repito las escrituras. Marcos 9:35, Marcos 10:45 y Mateo 20:28. Dice la primera escritura, el 9:35. Dice así. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, amados hermanos. ¿Quiere ser grande? Sirve, pero nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. Y esa es una de las causas principales. Sí, aquí Yeshua llamó a 12 para que fueran servidores de quién? De las necesidades del pueblo de Dios. Y si a ti te llama a alguien, en este caso, el siervo de Dios, y te indica un trabajo a hacer, amado hermano, es una gran responsabilidad. En el pasado yo he llamado a muchos a servir, en el caso de los diáconos. ¿Y qué cree? Parece ser que cuando los nombra uno, están fabulosos como congregantes. Sí, escucho bien, fabulosos, pero en el momento, nosotros llamamos, yo soy muy dicharachero, discúlpeme usted, pero en el momento que le damos el hueso es el puesto, ¿qué cree? Parece ser que en lugar de hacerles un beneficio, les perjudicamos enormemente. Pero ¿sabe por qué? Porque las intenciones del corazón no eran las correctas. Incluso el puesto puede decirte a ti exactamente quién eres tú. Si te envaneces, si te engrandeces, si te muestras orgulloso, pedante, vanidoso, ya tienes la paga, amado hermano. Vamos a leer la segunda escritura del 10:45, también importante. Dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo maestro era un servidor, no vino para ser servido. Y muchos de nosotros, no, soy el pastor. A mí me tienen que atender, me tienen que poner tapete rojo cuando yo entro. Cárguenme la maleta. No, amados.
Si hablamos de siervos, hay de siervos a siervos, por supuesto. En el caso de Moshe, ¿qué podemos decir de Moshe? Súper tremendo siervo de Dios. Pero también tú y yo hemos tenido gente en el cual hemos trabajado conjuntamente. Pero ahí nosotros podemos ver de siervos a siervos. A mí no me importó el qué dirán o el qué decían acerca del siervo al que yo servía. Me mantuve unido con él hasta prácticamente hasta el último instante de su ministerio aquí en México. Sin embargo, cuando alguien deja de cumplir los estatutos, los decretos, los mandamientos, tú no puedes estar al lado de ese hombre. Y esa sería la única razón por la cual tú no podrías seguirle sirviendo. Y hay comparaciones. Yo puedo decir que soy un servidor de CUM, aunque lo presido. A mí eso no me afecta en lo más mínimo, pero sí puedo ser el ministerio del doctor Creatividad, un hombre humilde. Él no te pide hotel de 5 estrellas. Él no te pide avión. Él no te pide ofrenda asegurada. Él dice, a mí nada más dame lugar en donde dormir. Y eso, amados, da la categoría de un siervo humilde, pero que viene a servir. Pero también se entiende que uno tiene que recompensar. Pero, claro, si él da su tiempo, su talento, su don y la palabra que procede del Eterno, bueno sería recompensarle, pero no por obligación, sino por entendimiento. Y antes de que se me olvide, estaba yo pensando, antes de comentar este shiur, decía yo, que tengo que reconocer al Eterno, nuestro Dios. ¿En qué sentido? Porque me dio el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría para poder hablar acerca de su palabra. Toda honra, toda gloria, todo honor a nuestro Creador, que es el que nos permite hablarle a su pueblo. Somos honrados en que nos permite hablarle a su pueblo. Y ahora va a escoger a un hombre que va a estar honrado por servir a su pueblo, con características especiales. Ya te dije una de ellas, ser servidor. Vamos a ver la otra escritura, 20:28, similar, pero sí es importante que la veamos. 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Es la misma prácticamente. Ahora, sin temor a equivocarme, Hashem vio el servicio de Josué a su siervo. ¿Qué es lo que él observó? Servicio. En el 25 de Mateo y 25-21, dice la escritura lo siguiente. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oiga, siempre atrás del siervo, siempre sirviendo, nunca abandonando, siempre dispuesto, siempre atento. Esa es la manera en que tú puedes aspirar a un ministerio, sin empujar a nadie, sin forzar las cosas. Oiga, hermano, es que de verdad la carrera, llamémosle la carrera ministerial que tú puedas llegar a tener, no se basa en fuerza, no es con fuerza, sino con el espíritu, como puede venir a ti esta cosa. Entonces, Moshe está ahí muy pendiente y quiere ciertas cosas de parte de pues lo que va a suceder, ¿no? Está muy pendiente. Dice la escritura, quiero leer un poquito acerca de esta porción, desde el versículo 12 del libro de Bamidbar, Números, en el capítulo 27, versículo 12, las cosas van así. Dice, y el Eterno dijo a Moshe, sube a este monte, Jabarim, y aquí la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y cuando lo hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando se rebelaron contra mí en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, para santificarme las aguas ante sus ojos, estas son las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin. Y Moshe habló al Eterno para decir, que el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, ponga a un hombre sobre la congregación. Y Moshe habló al Eterno, es lo que te decía.
¿Cómo te atreves a decirle al Eterno lo que tienes que hacer? Pero aquí hay un secreto y ahorita se los voy a compartir. Sigo leyendo. Que salga delante de ellos y entre delante de ellos y que lo haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Eterno no sean como ovejas que no tienen pastor. Y el Eterno dijo a Moshe, toma a Yehoshua, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. ¿Escuchó bien? Pon tu mano sobre él. Pero dice, toma a Yehoshua y haz que se ponga delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación e impondrá su cargo la vista de ellos y pondrás sobre él parte de tu honor a fin de que la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se presentará delante de Eleazar el sacerdote, quien inquirirá por él por medio del juicio de Urim ante el Eterno. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel, con él toda la congregación. Moshe hizo tal como el Eterno le ordenó. Tomó a Yehoshua y lo puso delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación y puso sus manos sobre él y le impuso su cargo tal como el Eterno ha hablado por mano de Moshe. Como diste cuenta, hay una relación entre discípulo y maestro. Moshe le pidió al Creador que nombrara a su sucesor. Aquí tenemos una enorme enseñanza a saber, dice el Zohar, acerca de la relación maestro-alumno. Un maestro en realidad le transfiere parte de su alma al estudiante, razón por la cual la relación está en un nivel más elevado incluso que la relación de un padre y un hijo. Un padre alimenta las necesidades físicas de un hijo, pero el maestro alimenta el alma. Y eso fue lo que ocurrió en estos dos personajes, Moshe para Yehoshua y Yehoshua para su maestro Moshe Rabbeinu. Y eso, amados hermanos, tenemos que estar bien pendientes de las necesidades de nuestro maestro. Fíjese bien. Y habló Moshe diciendo, estoy leyendo un comentario interesantísimo. En toda la Torá es la única vez que el texto dice así. En todas las demás veces dice, y habló a Dios Moshe diciendo, quiso darle a Moshe en sus días finales el premio de su lealtad, concediéndole que está escrito en la Torá las mismas palabras que fueron escritas para él, incluso dando la impresión de que sea Moshe el que le ordena a Dios. Que designe a Dios, dice la Escritura. Moshe Rabbeinu se atrevió a exigirle a Dios antes de retirarse de este mundo, que designe un sucesor para que conduzca a Israel por dos motivos. Uno, con la ilusión que quizá Dios nombre parece carga a uno de sus hijos, lo que le decía. Todos tenemos aspiraciones, ¿no? Ay, pues que mi hijo siga mi camino. Bueno. Dos, por el íntimo honor de que Dios escogiese a Pinjas, el reciente héroe de Israel, como te dije, a quien él consideraba no idóneo para conducir al pueblo por su carácter irreflexivo. Aquí me detengo un poquito en la lectura. Si es un héroe nacional, es popular, estamos todos agradecidos con él, dirían los ancianos y todo el pueblo, todas las tribus. No, gracias a Pinjas, no morimos todos. Paró la plaga. Baruch Hashem. Pero aquí hay algo interesante. Pinjas, quien le había sido otorgado un puesto relevante, que es el sacerdocio, no menospreció eso que le fue concedido para aspirar a algo más. No se aferró a algo más. No levantó la mano y dijo, escógeme a mí, yo soy un héroe nacional. Quizá tú has tenido una acción en tu comunidad que de verdad se reconoce. Hiciste algo bien, pero no por el hecho de que hayas hecho algo bien, tú vas a hacer y vas a levantar la mano para decir, a mí me tienes que elegir porque yo soy un héroe. Pinjas no se aferró a eso, se conformó con el sacerdocio, que ese fue su premio por su acto heroico. Pero no estuvo empujando a Moshe para decirle, yo soy el elegido, no. Sino que en el momento en que el elegido, en este caso Josué, él no protestó,
ni dijo, yo tengo más méritos. No, simplemente hay que aceptar las situaciones. Y yo he visto, amados hermanos, algo que ocurre con la gente. Cuando tú nombras a alguien, la gente envidia al que escogieron. Y la gente ya no te es leal, ya no te es fiel, incluso abandona la comunidad. Y eso no lo puede premiar Dios. Cuidado, mucho cuidado, porque las cosas no son tan sencillas en el mundo espiritual. Sigo leyendo. Amo de todos los espíritus, quiso decir Moshe con esta mención, que el líder de Israel debe de ser como Dios, comprensivo con todos y aceptado por todos los espíritus de la gente. Esto implica dos cosas, que no sea como aquellos que envían a sus soldados al frente y ellos se guarecen en sus refugios, que sean valiente y criterioso para gobernar al pueblo y no ser gobernado por ellos. Amado, ser líder no es tan sencillo. Tienes que ir al frente siempre. Tú puedes ordenar, por supuesto, pero tú necesitas decirles cómo estar enfrente. ¿Recordarás la batalla contra Amalek? ¿No mostró su valentía Josué? A pesar de que cuando las manos se cansaban de Moshe, él seguía batallando, a pesar de que parecía ser que iban a perder la batalla, y vino Ur, y vino y vino Aarón, y le levantaron las manos para ayudarle, y prevalecía Josué. Ahí mostramos su valentía. Entonces, hay características, hay varias características. Y entonces le dijo Dios, toma a Yehoshua, dice sobre la Gemara, cuando Dios escogió a Yehoshua como el sucesor de Moshe, los líderes de Israel dijeron, la imagen de Moshe es como el sol y la de Yehoshua como la luna. ¡Qué vergüenza y cuánta pena! O sea, no les gustó la idea. La interpretación del Talmud es la siguiente. Había muchos líderes, estaban a la esperanza de ser elegidos. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Siempre en tu mente estás ahí revolucionando. Yo soy el elegido, yo tengo méritos, yo tengo sabiduría, yo tengo entendimiento, tengo conocimiento. Pero no tienes lo que tiene Josué. No lo tienes. Toda persona es diferente. Toda persona es diferente. Bueno, eso fue lo que pensaron, ¿no? Obviamente. La interpretación de este comentario del Talmud es la siguiente. Había muchos líderes que alentaban la esperanza de ser elegidos como sucesores de Moshe, y cuando oyeron que Dios designó a Yehoshua, dijeron que era mucha la diferencia entre él y Moshe, como la del sol a la luna. Pero enseguida reflexionaron y comprendieron que Dios escoge al conductor de Israel no por su sabiduría y capacidad, su poder y su fama, o por su alcurnia y linaje, sino principalmente por su entereza, su humildad, cosa que ya mencionamos, y su lealtad. Y entre estas tres virtudes, Yehoshua superaba a todos los demás líderes de Israel. Por eso sintieron vergüenza y pudor. Y dice la Escritura, y le traspasarás de tu sublimidad a él. Así las demás virtudes que le faltaban a Yehoshua, las ha de adquirir por inspiración de su maestro Moshe. Sigo leyendo. Esto es importante que lo entiendas antes de seguir viendo las demás cualidades. Mediante el oráculo sagrado, se refiere al pectoral con las 12 gemas sagradas que llevaba el Cohen Gadol sobre su pecho. En su pliegue interior contenía unos pergaminos con la escritura del inefable nombre de Dios, mediante el cual recibía respuestas a todas las cuestiones emergentes. Y colocó sus manos. Te dije que pues prestaras atención, porque Hashem le dijo, pon tu mano. Pero Moshe coloca sus dos manos sobre él. Aunque Dios le había dicho a Moshe que solo ponga una sola mano sobre Yehoshua para transmitirle sus dones, él le puso sus dos manos en señal de cariño y buena voluntad por su forma de ser y su preocupación infinita por su pueblo. Fue comparado Moshe con el sol
Y pues así como el sol, aun cuando no está presente en las noches, sigue reflejando su luz sobre la luna para que ésta ilumine la tierra en su ausencia. También Moshe se ocupó de que Yoshua posea los dones necesarios para continuar guiando a Israel cuando él ya se había ido. Entonces, amados, el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, y es. Seguimos viendo los atributos que tenía este tremendo varón de Dios. Pero aquí vemos otra situación fiel. Él era fiel. ¿Qué es ser fiel? Que es firme y constante en sus afectos. Ahora, y fíjense, esto es bien cierto, esto lo podemos ver. Y voy a tocar el aspecto de las relaciones conyugales. A mí me interesa siempre ese aspecto. Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como consejeros es que siempre se están peleando los matrimonios. O siempre se quieren divorciar. O tienen problemas con los hijos. Entonces, es muy importante el aspecto matrimonial. Que es firme y constante en sus afectos, en ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Y él tenía un compromiso. ¿Cuál era el compromiso? Servir al ungido de Dios, en este caso, Moshe Rabbeinu. Ahora, si hablamos de las relaciones conyugales, tenemos que ver a los hijos, a los amigos y, por supuesto, a los pastores. Todo eso conlleva a cuando hay que manejar la palabra fiel. Si hablamos de las relaciones conyugales, tú debes de ser fiel a tu esposo, en el caso de las mujeres, y nosotros los hombres debemos de ser fieles a nuestras mujeres. No podemos andar ahí, diríamos nosotros, de chupaflor. Es un pajarillo que vuela y que anda comiendo de todas partes. No puedes hacer eso. Esa es una de las cosas importantes. Tienes que ser fiel con tu esposa. Tienes que ser fiel con tu esposo. Pero no solamente la fidelidad está ahí, sino también con tus hijos. Hay padres que abandonan a los hijos. Hay padres que abusan de los hijos. No podemos pensar que eso ocurra. Aquí en México salió una noticia espantosa respecto a unos padres que mandaron a prostituir a su hijo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la fidelidad ahí? Si los hijos son para cuidarlos, para protegerlos, para sustentarlos, para darle un techo, vestido, calzado y además educación. ¿Qué pasa con ese tipo de padres? Nuestras relaciones con los amigos. O sea, tú no puedes buscar a un amigo en este momento, tienes un buen amigo y de repente llega un riquillo y te lo haces y botas al otro. Eso no es fiel. Así pase una semana, así pase un mes, pase un año. Yo algo tengo que reconocerle y me asombra mucho porque la verdad, yo no tengo amigos. Quiero hacerme amigo de algunos, en el caso del doctor Ketriel. Yo alcancé esa circunstancia de volverme su amigo por la fidelidad. Pero yo veo en el caso de mi hijo Alberto, profesor José Alberto, que él tiene amigos y algunos amigos de la niñez siguen siendo sus amigos. ¿Por qué? Porque él ha sido fiel con esas amistades. Y esas amistades han sido fiel con él. Y eso es muy importante también cuidar. No solamente a la esposa, esposo, no solamente al hijo, la hija, no solamente al amigo. Tenemos que cuidar todo. ¿Y qué decir de los pastores? ¿Estás preocupado por tu pastor? Siempre vamos a contar ese chiste, cuento o una realidad. Llega el pastor, digo, en este caso un rabino, y llega con un caballo pero precioso, una estampa, unos crines. No. Y todo el mundo se asombra. Oiga, qué hermoso está su caballo, rabino. Dice, sí, yo lo cuido. ¿Y usted por qué está tan desmejorado, rabino? Porque me atienden ustedes. Y yo creo, amados, que la fidelidad también estriba en eso. Tienes que preocuparte si tu maestro tiene que comer, si tu maestro tiene que vestir, si tu maestro puede pagar la renta. Usted dirá, se está promocionando. Baruch Hashem, a mí me sustenta el Creador. Baruch Hashem. La bendición viene del cielo. Por eso te dije, ¿quieres ser próspero? Sé fiel con
con el Eterno. Sé fiel con tu maestro, sé fiel con tu esposa, sé fiel con tus hijos, sé fiel con tus amigos, sé fiel con tus pastores. Amados, ese es el punto para llegar a aspirar de verdad que se te dé un puesto de honor, como fue el caso de este hombre del cual estamos hablando. Hay que dar buen testimonio, te decía a ti. Hay que declarar qué hace una persona para demostrar, asegurar la veracidad de un hecho. Tienes que ser ejemplo para todos. ¿Cómo puedes ser ejemplo si te ven todo embriagado y echando pleito y maldiciendo y todo eso? No. Tienes que cuidar tus testimonios. Ser ejemplo para tu esposa, para tus hijos, para tus amigos y para tus congregantes. Que digan, verdaderamente, este es un hombre de Dios. Hace tiempo, cuando me enviaron allá y yo no protesté, simplemente me fui. No la pasamos muy bien económicamente, pero Hashem fue mi proveedor. Ahí precisamente conocimos a mucha persona. Ese lugar se llama Cuautla, Morelos. Y en ese lugar hay una zona roja. La zona roja es un lugar de pecado, de prostitución. Y conocí a una persona que no se congregaba conmigo, pero su familia sí se congregaba con nosotros. Y me dijo así, no es vanagloria, me dice, ¿sabe qué, pastor? Dice, usted sí es un siervo de Dios, ¿por qué? Porque no me lo he encontrado en los prostíbulos. Yo me quedé con el ojo cuadrado. Yo dije, ¿de qué está hablando? Los pastores acudían a los prostíbulos. Dios mío, y todavía se paraban delante de la gente a hablar de santidad, de amor, de fidelidad, de lealtad. ¿Qué es eso? No sean hipócritas, sería el grito de parte de la comunidad y por supuesto de Dios. ¡Qué vergüenza! Y eso lo digo por testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio, amados míos, dice mucho. Dice mucho. Por eso fue elegido este hombre. Y en esa transición tan difícil, vemos ya lo que ocurrió con los demás que aspiraban, ¿no? Y bueno, todo el mundo quiere, pero se necesita también este otro atributo, el atributo de la obediencia. ¿Qué dice la obediencia? Es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Si Moshe le decía, te quedas aquí, ¿qué decía él? ¿Por qué? No, yo quiero ir contigo. No me parece. Eso no. Y mire, hay una característica tremenda de nosotros los mexicanos. A nosotros los mexicanos, por lo regular, no nos gusta obedecer. ¿Por qué? Porque te dicen, pon tu cubrebocas, que a mí me vale, yo así voy, a mí no me va a agarrar la pandemia. Y andan sin ninguna protección, desobedeciendo a las leyes, desobedeciendo las órdenes de las autoridades, porque toda autoridad, amados míos, es puesta por Dios. Si te dicen, ponte ¿cómo se llama? ¿La careta? No, aparte de la careta, el cubrebocas, ¿qué tienes que hacer? Hazlo. Lávate las manos, ¿qué tienes que hacer? Lávatelas. Vemos que eso es bien recurrente, ¿eh? En el caso bíblico, vemos el caso de Judas y de Córah. Hombres desobedientes, hombres rebeldes, no fieles, no leales. No les gustaba obedecer. Ahora, vamos a mencionar la palabra leal. Esa era otra de las características. Leal es una devoción de una persona a otra, que guarda la debida fidelidad y capaz de traicionar. Yehoshua pudo tener la oportunidad de traicionar a Moshe. Era un hombre de guerra, de armas tomar, y pudo haberse aliado con Cora, con Datán y Abirán, con la tribu también. Pudo haberse aprovechado, pero aquí vemos que él era un hombre leal. ¿Y cuál es la diferencia entre fiel y leal? Parece que es lo mismo. A leal no le importa el qué dirán. Siempre defiende sus ideales. Lealtad es cuando callamos porque hacen más daño
hablar. En la fidelidad se cumple porque hay un compromiso. En la lealtad se cumple porque se cree. Es así de sencillo. Y Yehoshua creía y sabía y entendía y afirmó, recibió la imposición de manos. El ideal, pero te dije, muchas veces hemos impuesto nuestras manos a personas que no son ideales, pero hay una razón, solamente Hashem la conoce, porque eso también se muestra el corazón cuando se te da un puesto de autoridad. Veamos, entonces, ungido, un hombre que ha sido señalado, marcado con óleo sagrado, como el sacerdote y el rey. Ahí vemos el caso de Aarón, vemos el caso de Saúl, vemos el caso de Melech David, vemos el caso de Shelomo. Cada uno tenía ciertas características y esos hombres fueron ungidos, como en este momento va a ser ungido, de acuerdo a las escrituras, Josué. ¿Por qué? Porque alguien lo escogió. ¿Y quién lo escogió? Acabamos de leer que quien lo escogió es aquel que se considera el mejor de su clase. ¿Quién es el mejor de su clase? Entre todos esos ancianos, entre incluso hasta Pinjas, pues, él es el ungido, él es el escogido. A él se le hizo el llamado. ¿Te acuerdas el llamado de Moshe Rabenu? De repente se le pierde una oveja y va en búsqueda de ella. Se preocupa por una oveja, teniendo más. Cualquiera le dice que lo coman los lobos, que se la coma el oso, que se la coma el león. No, él fue a buscar y por ese acto de amor hacia ese pequeño animal, ¿qué cree que hizo? ¿Qué cree que hizo? Fue a buscarla y tuvo un encuentro con Hashem. Hashem le hizo un llamado. Entonces, si tú vas a ser llamado, y dice la escritura, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Todo el pueblo fue llamado a ser sacerdotes, ¿sí recuerda usted? Bueno, pero no todos fueron. Entonces, en el caso él fue convocado a un cargo designado legítimamente por una persona a un cargo. ¿Cuál era el cargo? Vas a ser el sucesor de Moshe. Esa es la cuestión. Vas a ser alguien que va a estar ahí para cubrir las necesidades del pueblo. Caramba, amados, yo digo, sí, han pasado muchas cosas a través de tu trabajo espiritual, has pasado por algunas situaciones, pero no todo es tan sencillo, no es todo tan sencillo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir el ejemplo de todos estos siervos de Dios. Y hay algo aquí interesante, dijo, ponle la mano, y él puso las dos manos. La imposición de manos tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? A saber, te lo vamos a decir en un instante. La Shemijá, te van a poner las manos. Esto, como estuvimos viendo ya, fue la transmisión de autoridad. Moshe le está dando parte de su alma. Y esa imposición de manos puede ser para traer sanidad a las personas. También para recibir la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Hay una palabra aquí que se utiliza y que encontré que se llama Meturgemán. Yehoshua poseía la experiencia y la autoridad necesaria para su nuevo puesto. Eso es lo que él tenía. 40 años, pues ya se la sabía. 40 años. ¿Qué vemos en él? Un buen discípulo, paciente, tuvo fe, tuvo visión y fue decisivo en todas estas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado también cuando imponemos manos, amados hermanos. Vamos a leer una serie de escrituras para la cuestión de las manos. Nosotros como siervos de Dios
actualmente hemos dejado de imponer las manos tan ligeramente, pero ahora hemos llegado a la exageración de ya no imponer manos, porque nos vamos a parecer a los cristianos. A ver, aquí no hay cristianos. En esta escritura, cuando Moshe le pone las manos a Yehoshua, no hay un solo cristiano. ¿Por qué entonces has dejado de imponer las manos para transmitir autoridad? O sea, no vas a poner a nadie para que no te haga sombra. ¿Tienes miedo a que alguien supere porque tiene un don mayor que tú? Recuerde que hay 5 ministerios. Uno es apóstol, el otro es profeta, el tercero maestro, evangelista y pastor. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿No quieres ungir a nadie? ¿Por qué? ¿Porque te van a quitar el hueso? O sea, el puesto. No, Señor, tú haz lo que el Espíritu te impulsa. Por eso precisamente alguien te puso las manos, alguien transmitió autoridad a ti para que tú a la misma vez hicieras. Como decimos, vamos a ver la primera escritura, primera Timoteo 5:22. Después vamos a leer Deuteronomio 34:9, Hechos 6:6, primera de Timoteo 4:14 y terminamos leyendo segunda de Timoteo 1:6. Vamos a darle lectura a la primera, que es primera de Timoteo 5:22. Estamos hablando de imposición de manos. Importante saber lo que se hace cuando estamos imponiendo manos. 5:22. No impongas manos con ligereza, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Amado, si tú sabes que el siervo de Dios, bueno, entre comillas, no tiene un buen testimonio, no te dejes imponer manos, porque te va a transmitir lo que hay en él. ¿Y qué es lo que hay en él? Pecado. O sea, no permitas eso. Pero si tú ves el testimonio del siervo de Dios, pues entonces sí puedes dejarte imponer en las manos. Leemos la segunda escritura de Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio. Vamos a ver, 34 y versículo 9. Dice así. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moshe. O sea, una transmisión. Es importante que te impongan las manos, siempre y cuando sea el siervo. Moshe no tenía absolutamente nada. Y el único pero que hubo fue cuando golpeó la roca y precisamente la peña, y por eso mismo no entró a la tierra de promesa. Pero salvo eso, un excelente siervo de Dios. Ahora veamos la escritura de Hechos 6:6. Repetimos, 6:6. Dice la palabra lo siguiente. 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Usted puede leer el contexto de todo esto, por supuesto, pero aquí es interesante. ¿Quién te va a imponer las manos? Yo te lo voy a decir en este momento. Quien te impone las manos es alguien que ha sido autorizado para ello. En este caso, ¿quiénes eran? Los apóstoles, los emisarios. Habían sido instruidos, preparados, capacitados por su maestro. ¿Y quién era el maestro? Yeshua. Obviamente ellos podían imponer las manos porque habían caminado con el maestro 3 años y medio y recibieron autoridad. Espérenme ahí está en el libro de sus, espérenme, porque para que venga sobre ustedes el espíritu de santidad. Ahí está en Hechos 2, aparece, es bien claro, amados. Y es obvio que si tú has sido facultado como apóstol, como profeta, como maestro,
como evangelista o como pastor, tú tienes la autoridad dada por el cielo para imponer las manos. Pero, ten cuidado de imponer las manos si en ese momento tú no estás caminando bien delante de Hashem. Arrepiéntete, diríamos una clásica, arrepiéntete, pecador, regresa de tus malos caminos, camina por las sendas antiguas y entonces podrás imponer manos. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque no estás haciendo las cosas como debe de ser. Pero en el caso de los apóstoles nos queda bien claro por qué hacían eso. Vamos a la otra escritura de 1 de Timoteo 4:14. Vaya, acompáñenme, por favor. Importante. Timoteo era un discípulo de primera. ¿Quién lo había ungido a él? Su maestro, el rabino Saúl. 4:14. Escuche. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? Los ancianos o los diáconos son los que están en el presbiterio. Nosotros aquí tenemos un ventillo, pero voy a mencionar cuáles, aquí en la comunidad de nosotros. Por supuesto, su profesor, José Alberto, es uno de ellos. El profesor también, Javier González, y el profesor Mario Teodoso. Son los que están como ventillo. Pero si uno de ellos, cualquiera de ellos, me incluyo yo, por supuesto, que yo soy el que presido ese bedín, no estoy bien delante de la presencia del Señor, el bedín me tiene que corregir a mí. Y yo los tengo que corregir a ellos. Les guste o no les guste, o nos guste o no nos guste. Y en CUM hay una directiva precisamente para tocar todos los asuntos de desorden o de pleitos, celos, iras, contiendas, disensión. O sea, obras de la carne, pues, para eso es un bedín. Y si no quiere llamarle la directiva, llámele bedín. Pero hay alguien que va a tomar esos asuntos para el bienestar y la paz de los santos. Eso es importante. Por eso la imposición de las manos no debe de ser tan ligera. Ahora veamos la última escritura, segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. O sea, cuando alguien le impuso las manos a Timoteo, en este caso, el rabino Saúl le impartió lo que había en él. Una parte del alma de este siervo de Dios, escogido directamente por Yeshua, ahí cuando fue derribado del caballo y vio una luz, se quedó ciego por varios días, hasta que vino un hermanito a imponerle las manos con todo temor y todo, le impuso las manos y entonces recobró la vista. ¿Un hermanito? Sí, pero un hermanito que Dios le dijo, ve y úngelo, tócalo. Imposición de manos. Por eso, cuando hacemos el Shabbat y nos lavamos las manos, les digo a mis nietos, se lavan las manos, dice, manos limpias, corazón puro. O sea, hay que tener las manos limpias para imponer las manos. Pero tu corazón es tu voluntad, tiene que estar limpio. Tus emociones tienen que estar bien situadas, mente clarificada, amados, para poder imponer las manos. Si no estás seguro de la imposición de manos o no has recibido una voz, un bad call de parte de Dios para imponer las manos, no lo hagas, porque nada más vas a hacerle al teatro. La gente va a venir y se va a poner en la línea de administración como acostumbrábamos. Y traen poner manos, y caen y todo, y puro teatro. Hubo excepciones. Hubo situaciones que eran reales y verdaderas. Pero normalmente, incluso hay personas que hasta empujan a la gente para que vean que tienen poder. Y eso no es así. Lee el libro de los Hechos. Lee las Escrituras. Y te vas a dar cuenta que no es tan sencillo. En este caso vemos la imposición de un siervo de Dios auténtico, imponiéndole a otro siervo de Dios que va a ocupar su lugar. Es la sucesión perfecta. Entonces, maestro estudiante, esa es la relación que debemos de tener. Primeramente debe haber memorización. O sea, hay que recordar todas las cosas.
Y luego hay que enseñar principios, pero también, o sea, él vio muchas cosas de parte de Moshe durante 40 años, pero de repente entra a la tierra de promesa y las situaciones son nuevas y diferentes. Este hombre es extraordinario, tan extraordinario es que incluso existe un libro en el cual una de las instrucciones, voy a parafrasear, no lo voy a leer tal cual, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué necesita un siervo de Dios? Ser esforzado y ser valiente. A veces viene la gente, te quiere presionar, quiere que hagas su voluntad. Un verdadero líder no está dirigido por el pueblo, está dirigido por Dios. Y esas son las características de un verdadero siervo de Dios. Se le aparece un ángel y lo primero que hace, él quiere, esto es un enemigo, quiere pelear, o sea, es alguien especial. Nunca se aparte la palabra de ti. Y hay cuando abrimos este lugar yo utilizaba una frase que decía, en este lugar hubo sangre, sudor y lágrimas. Sangre porque quitamos las duelas que sirven para la siembra y nos raspamos, nos golpeamos, nos sangramos, incluso clavos se te metieron al pie y tenemos que dar tablazos para que sacáramos toda la infección, para evitar el tétano y sangre, sudor, porque esas columnas, aquellos que han venido y nos han visitado, esas columnas en la parte de la base miden 2 por 2 por 2. Entonces, imagínense usted, esas columnas, la parte de abajo estaba precisamente un servidor y los hermanos que mencioné, los pastores, escuchó usted bien, a los pastores los tenía yo como albañiles. ¡Qué ofensa a estos hermanos! Usted abusaba de su poder. No, amados, era devoción, era entrega, era sacrificio para lograr tener un lugar apropiado para hablar la palabra de Dios. Y ese lugar ha sido un lugar de muchísima bendición, no solamente para nosotros, sino para todos. Y eso es importante que lo sepas. Por eso es importante que tú sepas que hay que trabajar muchísimo para lograr el propósito que Dios se ha propuesto con nosotros. Y esos hombres de los cuales mencioné, hasta hoy en día siguen al lado de nosotros. Unos más, otros menos. Pero en el caso es este. No, yo no le di un dedazo a mi hijo. Quiero dejárselos bien claro. No le di un dedazo. Él, como anoche estábamos dando testimonio, era rebeldón sin causa. Pero, y hubo llamados de atención, por supuesto. Y hubo oración antes de que viniera verdaderamente la entrega a él. Pero un día, y nos contó una historia tremenda acerca del Rambán, que era un rebelde sin causa igual. Y se fue y estaba perdido. Hasta que un día el papá le dijo, tú eres hijo del carnicero. Imagínense nada más. Y eso lo hizo recapacitar y lo hizo cambiar. Y se fue a una, de verdad, se fue a una yeshiva, rogó a que lo aceptaron, aprendió, se murió el Rosh Yeshiva y él regresó con su padre a dar perlas, escuche usted bien, perlas. Nosotros tenemos que buscar darle perlas al pueblo de Dios. Y el papá sorprendido porque habían roto relaciones, se habían peleado, él se fue de su casa, una cosa desastrosa. Pero ahora escucha a ese hombre y se queda asombrado y dice, oye, ese es el hijo del rabino, porque era hijo de un rabino. Ah, caray, ¿y qué nos está dando perlas? Cuando termina el shur, el papá y él se reconcilian, se abrazan, lloran, se piden perdón y hay una reconciliación tremenda. No está todo perdido. Yo no ungí a mi hijo como Rosh Keilah. No lo ungí porque fue mi hijo, sino que su don, escuche bien, su don hizo lugar. Y eso es importante también. Es obvio que de entre todos los hombres que están en esta comunidad, alguien, cuando yo falte, Dios permita que sean 15 años más
para ver a mis nietos crecer y estar al lado de mi amada. Tiene que salir siempre mi amada. En las pláticas siempre tiene que salir mi amada, porque algo se nos olvida a todos nosotros. No somos solos, tenemos esposas, tenemos compañeras, es mi enfermera, es mi cocinera, es mi amante, es mi hermana, es mi esposa. Y así debe de ser la relación, amados, ser fieles en todo. Y ella permitió lograr que mis hijos, José Alberto y Paulina, sean siervos de Dios. Ahora, la tarea que yo le encomiendo a mi hijo, y se lo dije anoche, tú tienes que hacer que esta casa sea una especie de casa sacerdotal y tu misión es hacer que tu hijo Joseph siga tus pasos. Y le dije a mi hija, y tus hijos, aunque no llevan, no son directos a mí, tú tienes que hacer que ellos también sean siervos de Dios. Y el Benjamín, que se llama David, también le dije anoche mismo que él tiene que aprender de su padre, tiene que aprender de sus hermanos para servir a la casa de Hashem. Y digo esto porque cuando abrimos este lugar, yo me comprometí con esta frase: yo y mi casa serviremos a Hashem. Y esa fue una de las declaraciones más tremendas, bombásticas que dio Josué en las Escrituras, en su libro. Amados, hay que recordar el proceso de cómo transmitir todo eso que hemos mencionado. Hay una herencia, hay un heredero, y el heredero tiene el derecho por decreto divino. ¿Quién decretó que él fuera el sucesor de Moshe? El mismo Hashem. No fue Moshe, no fue ningún hombre, fue de parte del cielo. Cuando a mí se me dio la autoridad que hoy tengo, Baruch Hashem, bendito sea el Creador que así lo concibió y así lo hizo, a mí se me habló por profecía de lo que iba a ser mi caminar con él. Y en el momento que se me dio la profecía, yo lo creí y trabajé por ello y no me despegué del siervo de Dios hasta que me enviaron a pastorear. Yo no me autopuse las manos como muchos hacen. Yo no me nombré a mí mismo a servir. A mí se me indicó que era el momento en el cual iba yo a servir. A mí se me dijo que iba a ser un Eliseo a Elías. A mí se me dijo que iba a ser un Timoteo a Pablo. Y eso, amados míos, penetró en lo más profundo de mi corazón. Se me clarificaron las ideas. Ahora supe por qué estaba yo en esa comunidad. Y trabajé por ello. Y me ayudó mi esposa. Y le voy a decir algo importante, amados míos. Involucre a sus hijos en su trabajo. Involucre a sus hijos en todas las cosas que suceden. Porque ellos no están ajenos. Ellos viven lo mismo que usted vive, a otro nivel. Pero las carencias y las bondades de Hashem, en este caso, la provisión divina, ellos también la padecen. Recuerdo un día que llegaba yo tarde porque venía a cobrar, renté mi casa aquí de Prados, pero vivíamos en Cuautla, y pues no había 3 horas de camino, imagínese usted, y no había comida en la casa. Y entonces mi esposa hizo, creo, tortillas con espagueti o algo así. Yo llegué ya después de bien noche, como a las 11 de la noche, con jamón y todo. Lamentablemente en ese tiempo pues no creíamos en otra cosa, y era de puerco, ni modo, pero me arrepiento. Pero finalmente llevé provisión, llevaba yo uno de la renta. Pero mi familia también padeció junto con nosotros. Y las bendiciones que hoy podamos tener, las mismas bendiciones, también son para ellos. Es que no puede ser de otra manera, hermanos. Esa es la herencia. Y lo que hemos logrado, mi esposo y yo, cuando faltemos, ya dije 15 años. Padre, escúchanos, 15 años más. Cuando faltemos, ellos ya tienen
lo que les va a corresponder. ¿Por qué? Porque no se van a pelear por herencia. Este mensaje debe de penetrar en los oídos de todos. Si tú tienes propiedades, dalas en vida para que no se peleen cuando tú faltes. Yo he visto peleas tremendas por la herencia. Y no debe de ser así. La herencia es algo simple. Es la voluntad del dador. Y el dador dice, así son las cosas. Y todos los hijos deben de aceptarlos. Y curiosamente muchas veces no les toca nada a los hijos y le toca a un desconocido, según ellos, un amigo. Y los hijos deben de aceptar la voluntad del dador. Cuidado, porque Hashem determinó que la herencia del trabajo y la continuidad del trabajo de Moshe Rabbeinu estaba en las manos ahora de Yehoshua, Josué. Pero también, amados, existe una palabra aquí que se llama cobertura, que es la acción de cubrir, proteger a algo. ¿Cuál fue la cobertura que tuvo Josué? Moshe. ¿Cuál es la cobertura que tuvieron estos tres hombres que son para la congregación? Mi cobertura. ¿Y cuál es mi cobertura actualmente? Te lo digo sinceramente, es el doctor Ketriel. Yo no soy el llanero solitito. Yo soy parte de una directiva. Yo no me manejo solo. Hay alguien que está por encima de mí. Y por encima de mí hay alguien que está por encima de aquel que me da cobertura. Y ese es Hashem. Bendito sea su nombre. Nunca estamos fuera de autoridad. Y eso es la cobertura. Como la tuvo, leímos Timoteo. ¿Cuál era su cobertura? Pues el rabino Saúl. ¿Cuál era la cobertura de los apóstoles? Pues Yeshua. Yeshua era su cobertura. Y finalmente, decimos lo siguiente, y con esto terminamos. La victoria, no por suerte, sino por trabajo y esfuerzo constante. ¿Qué decía el rabino Saúl, del cual tenemos toda esa riqueza que son nuestras escrituras? He peleado la buena batalla. He corrido la buena carrera. ¿Qué importan las tribulaciones? ¿Qué importan las angustias? ¿Qué importan las carencias? Él decía, sé tener y no sé tener. Amados, ser un siervo de Dios no quiere decir que te vas a hacer millonario. Ser un siervo de Dios es ser una persona sobria. Y si eres una persona sobria y entendida, tendrás la victoria. De otra manera, no tiene sentido. Termino con esto. Escuche con atención. Ya dijimos que fue una transmisión. Esa es la sucesión. Si no quieres llamarle transmisión, llámale sucesión. Dice en el Pirkei Avot, dice, Moshe recibió la Torá del Sinaí y la transmitió a Yehoshua. Yehoshua la transmitió a los ancianos a los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Ellos, los hombres de la gran asamblea, hicieron 3 declaraciones: sean cautos en el juicio, formen muchos estudiantes y hagan un cerco en torno a la Torá. ¿Escuchó bien? Esto lo di una parte y di todo lo que es un liderazgo allá en ese lugar que nos atendieron. ¡Qué bárbaro! ¿Qué siervo tienen allá en Laredo? En la hermosa comunidad en este show. ¿Cómo nos atendieron? Tortillas hechas a mano. Oye, no. Salsa de molcajete. Oye, no tiene usted idea. Nos faltaba estómago. Y ponían. Ya no, hermanita, por favor. No, hermano, no nos menosprecie. Yo creo que regresamos con 5 kilos de más. Fue maravillosa esa instancia. Y les prediqué acerca de eso. ¿Cómo es un proceso para que el siervo futuro pueda crecer bien? Ahí está la clave. Transmitir, ceder, dar, imponer manos para que esto pueda suceder. Y dice que Simón el Justo fue uno de los últimos de los hombres de la gran asamblea, y él solía decir, el mundo se sostiene sobre 3 cosas, a saber, sobre el estudio de la Torá,
Cosas que estamos haciendo tú y yo. El servicio de Dios. Somos servidores. El que quiera ser grande, ¿qué dijo el maestro? Sirva. Yo no he venido para servir. Yo no he venido para que me sirva, sino para servir, perdón. Y actos de bondad. Yo le digo a la comunidad, amados, ¿están ciegos? Aquí hay huérfanos. Aquí hay niños que necesitan zapatos. No nada más es Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. No. Tú tienes ojos para ver, tienes oídos para oír, tienes boca para hablar. Y ahí es donde empezamos a entender, amados míos, que si tú haces actos de bondad, el cielo te es deudor, como dice el libro de los Proverbios. Hashem es tu deudor cuando tú les das a los huérfanos. Esa es una labor que todos tenemos que hacer. Son los 3 pilares. Como siempre decimos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Baruch Hashem. Gracias por su atención.